muy escuetamente, describir la epidemiología de la infección fundamentalmente del SIDA porque es la menos conocida, describir complicaciones atribuidas a la enfermedad fundamentalmente hablando del SIDA, porque es la que, bueno, chikungunya tiene muchas complicaciones, también la vamos a ver, y describir procedimientos diagnósticos y, sobre todo, al final, la necesidad de evidencia, o sea, qué es lo que nos hace, qué es lo que hace falta conocer sobre la enfermedad. Y que tiene mucha relevancia porque ustedes son estudiantes y van a ser todos médicos jóvenes y van a tener todo el ímpetu de ciertas cosas y probablemente se enfrenten a este tipo de enfermedades y probablemente se enfrenten a la necesidad de generar evidencia al respecto. Entonces voy a tratar de manipular sus cerebros para que se animen a hacer investigación sobre el tema. El chikungunya tiene un espectro clínico muy amplio. De 3 al 28% de infecciones son asintomáticas. El virus chikungunya puede causar 3 tipos, ¿no es cierto? Ustedes ya lo saben. La enfermedad aguda, la subaguda y la crónica. Estos son los 2 principales problemas de chikungunya que ha hecho estragos en Colombia, por ejemplo, ¿no? Allá trabaja un amigo mío, ustedes deben haber escuchado del doctor Alfonso Rodríguez, estuvo varios congresos nacionales de excepción acá. Es un investigador que ha publicado mucho sobre chikungunya y que tiene amplia experiencia al respecto y que definitivamente tiene un conocimiento básico sobre el tema. Han hecho estudios de cohortes extensas publicadas en Lancet y otras revistas importantes. Esas son las características clínicas. Fiebre, obviamente es una enfermedad febril, poliartralgias. Este es lo clásico, la clásica presentación de chikungunya, el resto. Importante saber que las artralgias y artritis se manifiestan fundamentalmente en estas localizaciones. En dedos de la mano, articulaciones interfalánticas en la palma, en las muñecas, y la cefalea es muy característica. El resto son menos, incluso se ha reportado muchos casos en los brotes extensos de algunas regiones de América, en grandes articulaciones, pero mucho más frecuente en manos y muñecas. Las manifestaciones agudas típicas, la fiebre, dolores articulares múltiples, poliartritis bilaterales generalmente, de intensidad variable, más en manos que en pies, sobre todo en proximales, tumefacción, que equivale a tenosinoditis, y una característica de erupción macupapular que va de tronco a extremidades, frecuentemente, menos frecuente en palmas, plantas y rostro, y es muy pruriginosa. ¿Ya? Ahí está. Los otros síntomas menos frecuentes es la cefalea, la mialgia, la conjuntivitis es menos frecuente y aquí la disquisición entre dengue, chikungunya y zika. Zika es mucho más frecuente en la conjuntivitis. Vamos a ver después. Y náuseas y vómitos que son las formas graves. Chikungunya, si saben de dónde deriva la palabra, es un dialecto ¿qué quiere decir? La camina encorvado. Chikungunya. Vean ustedes ahí la persona que está con mucho dolor también así, ¿no? Parece zombie y es por el dolor de las articulaciones. Felizmente lo hemos visto eso acá. Vean, esto es una inflamación articular, ¿no? Igual en los pies, en las manos, el rash, el edema difuso que palidece a la depresión y el edema periarticular con derrame articular en las articulaciones con la rodilla. Hay características clínicas atípicas, las menos frecuentes, las más raras y las más fregadas, ¿no? Compromiso neurológico, la meningoencefalitis, pero lo más llamativo que ha suscitado incluso publicaciones científicas bien interesantes es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Bien importante, otras neuromiopatías, parálisis, parestesis, etcétera, etcétera. Afectación ocular, síndrome de ojo rojo, conjuntivitis, neuroretinitis, etcétera. Incluso manifestaciones cardiológicas que son tremendamente infrecuentes, pero igual se reportan en la literatura, dermatológicas, ¿no? Hematológicas, sangrado testicular, linfadenopatía, crioglobulinemia mixta, respiratorias, renales, gastrointestinales, obstétricas, los paso así porque obviamente se van a quedar unas diapositivas para su deleite y su ávido lectura intradomiciliaria, seguro. Y obstétricas y otros, como pancreatitis, hipoadrenalismo, etc. Entonces, eso es generalmente en la fase aguda de la enfermedad. Tenemos una fase subaguda. Después de 10 días existe una mejoría del estado general, pero hay una mejoría también del dolor articular. Generalmente 2 o 3 meses después del inicio de la enfermedad puede reaparecer este problema, poliartritis distal.
Esto se acompaña de una exacerbación de la artralgia de la tenosynovitis hipertrófica subaguda del muñequito virus. Lo peor que le puede pasar a una persona es que llega a esto. Entonces hay una persistencia de los síntomas por más de 3 meses. Estos pacientes incluso necesitan tratamiento reumatológico. Eso es una de las consecuencias nefastas de chikungunya, que te deja una afectación crónica que impide la vida, el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria. Eso es con respecto a la clínica de chikungunya. Vamos a pasar a la historia de Zika. Zika es una enfermedad que nosotros no tenemos más ridícula idea de que existía, ¿no es cierto? Se dio por primera vez. El primer entrenamiento del virus Zika fue en un mono centinela. ¿Saben qué es un mono centinela? Se utilizan animales centinela cuando se hace vigilancia. Por ejemplo, acá en Lambayeque, en la región del norte, se hace vigilancia de animales centinela cuando se vigila leishmaniasis. Leishmaniasis o peste, por ejemplo. Peste es, utilizan un perro y obviamente el perro está en contacto con las ratas sinantrópicas, ¿no es cierto? Los roedores sinantrópicos, la ratus ratus, la rata, ¿no? La otra cuestión, el pericotito, ese chiquitito, ¿se acuerdan cómo se llama? Ya bueno, eso. Y también la rata familiar, ¿no? La rata tamaño king size, ¿no? Que es la rata norvégicus, ¿no? La rata novela, la rata de alcantarilla. Entonces, esas ratas sinantrópicas pueden tener la pulga, que es la Xenoxila schiopis, que es la que transmite el Yersinia pestis. Y esa bacteria puede identificarse por serología en los animales centinela. Entonces, en un estudio que están haciendo vigilancia centinela de fiebre amarilla en África, en un bosque de Uganda, si no me equivoco, el bosque se llamaba Zika. Entonces, aislaron un virus que no reconocían. ¿Qué diablos es este virus? No es el virus de la fiebre amarilla. Lo genotipificaron, dijeron: este virus no se parece a ninguno que existe, hay que ponerle el nombre de donde lo encontraron. ¿Dónde lo encontraron? En el bosque Zika. Se va a llamar virus Zika. Entonces, ese es el nuevo virus. Solo se transmitía a animales, no había ningún problema, hasta que se empezaron a diagnosticar los primeros casos en África subsahariana. Luego se identificaron los primeros brotes en Oceanía, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, las islas Cook, con brotes extensos. Y la gente se preguntaba: ¿cómo diablos fue? Se hizo de un brote que solamente estaba limitado a animales a llegar a ser un virus tan agresivo, no en general en términos clínicos, ¿eh? El virus no se caracteriza por una enfermedad grave que te lleve a la entrevista con San Pedro, no te mata en la mayor proporción de los casos. Las complicaciones son las que preocupan. Entonces, en los brotes, en los años 2012-2014 de la Oceanía, hasta la ocurrencia en el año pasado de los grandes brotes en Brasil, se empezaron a identificar los problemas del virus. Ahora, el problema ¿ustedes saben de esta Zarataki? Acuerdan de sus vastos, depurados, minuciosos y exquisitos conocimientos de epidemiología. Ya llevaron, ¿no? Tasa de ataque es la proporción de gente que se enferma cuando toda la población está en riesgo de serlo. O sea, es naif, no tienes anticuerpos, es una enfermedad nueva para la población. Entra, ¿cuánta gente se enferma en la primera introducción del virus a la población? Eso se llama tasa de ataque. O incidencia acumulada inicial. La tasa de ataque fue elevadísima para el Zika, en este caso, en estas poblaciones. Entonces, ¿cuál es la forma? Es clásica, como el dengue, tiene un virus, pero es un virus que pica se infecta el zancudo en una persona enferma, ocurre un periodo de incubación extrínseca dentro del mosquito, pasa a las glándulas salivares, la probóscide del mosquito, pica a una persona sana, enferma y sale el Zika. Entonces, ¿qué otras formas de transmisión aparte de la transmisión vectorial o la forma indirecta de transmisión? Sí hay. Miren, 2 científicos americanos trabajaban en Senegal en el año 2008, ambos se enfermaron por Zika, regresaron convalecientes a sus casas, uno de ellos transmitió a su esposa, el maldito, la contaminó. ¿No? Ajá, transmisión sexual.
En diciembre de 2013, donde hay un brote de Zika en Polinesia Francesa, un paciente de Tahití buscó tratamiento para hematospermia y se encontró en el semen el virus. Ahí está. Se comprobó la transmisión sexual. Este servicio de salud de Dallas recibió la confirmación por parte del CDC, Estados Unidos, del primer caso de Zika adquirida por transmisión sexual este año en Dallas. Entonces se confirmó la forma de transmisión por vía sexual. ¿Qué otra vía de transmisión hay? Vertical, ¿no? Puede ocurrir transmisión del producto de la gestación sin infección. Si la infección materna ocurre cerca del parto, no está bien claro si es una transmisión transplacentaria o durante la infuria de la fase 3 del parto. Es posible que la transmisión del virus Zika a través de la sangre o también puede ser por hemoderivado que ha reportado en personal de laboratorio. ¿Sí? La clínica, exantema macopapular, fiebre, artritis, etc. Yo quiero pasar esto, ahí están los casos, no se ve muy bien. En la computadora se ve bastante bien, lo pueden ver en la computadora. Y esto sí es lo que quiero que vean porque es bien demostrativo. ¿Ya? Comparación, dengue, chikungunya, sí. Fiebre, todos tienen fiebre, ¿cierto? Con enfermedades febriles, las tres. El único detalle es que la fiebre por dengue es más alta. Las fiebres por dengue son fiebrones, 39.5, 40 grados, y una fiebre rompehuesos, no sé que te ha pasado una aplanadora encima, te duele todo el cuerpo, es espantoso. El resto es una fiebre no tan intensa como el dengue. Las mialgias hacen todo, pero en chikungunya la artralgia es la que predomina. Los edemas en extremidades no ocurren en dengue y chikungunya, pero en Zika sí. El rash ocurre en los tres, pero es más intenso y pruriginoso en Zika. Y otra cosa, el dolor retroorbital es similar en los tres, más en dengue y en Zika, y la conjuntivitis que les dije es predominante en Zika. Entonces, si ustedes quieren saber el cuadro clínico que más oriente a Zika, es rash macopapular pruriginoso intensamente, conjuntivitis y los edemas. Pero, ojo, estos son síntomas tremendamente inespecíficos. Ustedes tienen que hacer, cuando traten a un paciente así, el nexo epidemiológico. Nunca se olviden de eso. Señora, ¿dónde ha estado usted en los últimos 15 días? Porque si ellos han estado en una ciudad donde no existen mosquitos, ¿por qué rayos se les ocurre que puede ser Zika o puede ser dengue? Les cuento esto porque, a manera de despertarlos, una anécdota. Cuando yo era director de epidemiología de la Jereza, en Vallejo, en el año 2014, empecé en el 2011, terminé en el 2015. Estaba yo de ponente en un curso en Cajamarca y me llama el jefe del sistema de alerta respuesta del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Epidemiología, la ahora CDC de Perú, ¿no? Centro de Epidemiología y Control de Enfermedades. Pero me llama, me dice: Ricardo, ¿tienes alguna idea de un paciente en ébola en el hospital de Lambayeque? Obviamente casi convulsión, ¿no es cierto? Pero ustedes se imaginan que te llamen de Lima, el jefe del sistema de alerta respuesta, y te pregunte al dueño del negocio de Lambayeque y te diga: ¿tienes un paciente con ébola? Si tú dices no, estás perdido, ¿no? Estás ofreciéndote para que te metan una buena patada en el trasero, ¿no sé? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un ratito, pero por supuesto está bajo investigación. No quieres quedar mal. Allá, por favor, infórmame y verlo. No se preocupe, doctor, estamos conversando. Inmediatamente yo llamé a quien yo debería de patear, claro, y le pregunté: ¿qué diablos está pasando en el hospital? Ahora, ¿se imaginan ustedes saben cómo se transporta una muestra para diagnóstico de ébola? La muestra se transporta en un vial con triple empaque, y el primer empaque tiene un estabilizador.
para que el paquete en el avión charter que lo lleva no se mueva. O sea, y para poner el empaque y sacarle la muestra tienes que estar con todo el traje de los cazafantasmas, el astronauta, completo. ¿Tú sabes cuánto se demora un personal de salud para ponerse el traje? ¿Más o menos? 20 minutos a media hora. ¿Tú sabes cuánto se demora para sacarse? Para sacarse te demoras hora y media más o menos. Es, primer guante, lavar. Segundo, lavar. Sacártela por cada parte del traje te tienes que lavar las manos. O sea, es una eternidad. Yo participé del taller que nos enseñaron cómo ponerse, era una maldita pesadilla. Y estar dentro era peor. ¿Te imaginas acá en Chiclayo o en Piura, que hay dos estaciones, ¿no es cierto? Piura que es verano, infierno, en dos estaciones. Estar dentro de ese traje te suda hasta los pelos, ¿no es cierto? Entonces yo decía, ¿cómo diablos es que se les puede ocurrir mandar una muestra al Instituto Nacional de Salud solicitando serología para ébola? Llegué al hospital a tapear algunos traseros y pregunté sobre quién había hecho el tema, no sé, no vale la pena discutir eso, pero ¿por qué razones que había pensado en eso? Y es que el paciente venía de Guinea. Y ustedes saben que los tres países que estaban con el brote eran Sierra Leona, Guinea y Liberia, ¿no es cierto? Los tres países de África. Ahora, ¿saben cuántas Guineas hay en el mundo? Hay 14 malditas Guineas. Y este era de Papúa Nueva Guinea, que está en Oceanía, o sea, ni siquiera, ni remotamente en África estaba. Por eso les digo, cuando ustedes hagan un diagnóstico de una enfermedad metaxémica que deba tener un criterio de diagnóstico, pregunte, doctor, yo he estado en X lugar y tú no sabes si en X lugar hay transmisión, llame y pregunta. Llama a la oficina de epidemiología, y soy el médico tal, estoy en el centro de salud tal, tengo una paciente con cuadro clínico tal, quisiera saber si en el lugar tal, X, hay transmisión de este agente. Muy bien. No, sí, hace la investigación de acuerdo a eso. Pero preocúpense por eso. Porque cada vez que hacen ese tipo de diagnósticos alucinados, fuera de lugar, hay sangre que corre. Así que por favor. Entonces, esas son las características clínicas que uno puede utilizar o echar mano para poder discernir en el diagnóstico. Lógicamente que hay algoritmos. Creo que me demoré hablando de la anécdota que ya no pasa. Ya, gracias. El tema del Guillain-Barré era bien interesante porque llegó a identificarse de una forma, un estudio ecológico. ¿Saben qué es un estudio ecológico? Un estudio ecológico utiliza como unidad de análisis una población. Entonces, identificaron que en el tiempo donde ocurrieron los casos de síndrome de Guillain-Barré había un incremento de diagnóstico o de infección por Zika. Digamos, si aumenta Zika y aumenta el síndrome de Guillain-Barré, probablemente esté relacionado, ¿cierto? Probablemente. Otro que fue el motivo de la super preocupación y que fue la razón por que la Organización Mundial de la Salud dijo el Zika es una enfermedad de preocupación mundial, o sea, es una situación de cuidado que debe ser abordada por todos los países. Se estudió una cohorte de 35 infantes con microcefalia nacidos entre agosto y octubre de 2015 en 8 estados de Brasil. Las madres vivieron o visitaron zonas donde había transmisión del virus. 71% tenían microcefalia severa. El 49% tenía por lo menos anormalidades neurológicas. Los 27 niños que tenían estudios de neurogenes, todos tenían anormalidades y tenían serología para Zika. Entonces, ¿será que el Zika está causando esto? Este es un artículo tremendamente recomendable. Yo quiero que si buscan, está la referencia abajo, lo pueden bajar, es gratis, ¿no? Lo pegan en el Google académico, en el Scholar Google, y es un artículo que lo pueden bajar en PDF gratis, tremendamente recomendable. ¿Por qué? Porque en el estudio comprueban
el mecanismo causal entre el Zika y la microcefalia utilizando los criterios de Shepard y los criterios de Bradford-Hill. Para cada uno de los criterios hacen una evaluación. Es muy interesante ese artículo científico. Revísenlo, está en inglés, pero ustedes rompen, destruyen en inglés, tranquilamente lo pueden leer. ¿Cierto? Tienen un inglés de nivel como parece Argentina las niñas. Diagnóstico. El diagnóstico de Zika es un problema, porque el Zika es primo del dengue. ¿Ya? Son el virus. Entonces, tienen reacción cruzada con el virus. Y es un problema diagnóstico. La forma más segura de hacerlo es identificando partículas del virus por reacción de cadena polimerasa en tiempo real, ¿cierto? El Perú ya tiene, desde el año 2015, implementada la prueba diagnóstica de PCR para el diagnóstico de Zika, que actualmente se usa. El problema es que, ¿hasta cuándo se puede utilizar prueba de PCR? ¿Qué necesitas para una prueba de PCR? A ver, microbiólogos magníficos. Necesitas que el paciente esté en bien, ¿no es cierto? Porque lo que tú aíslas el PCR son partículas virales o fraccionamiento del virus. Entonces necesitas un paciente con viremia. Y la viremia es cortísima, máximo 5 días, incluso entre 3 a 5 días. Entonces tienes que pescarlo al paciente en los primeros 3 días. Yo les pregunto, el Zika, que tiene un espectro clínico cuya mayor proporción de casos es oligosintomático, ¿el paciente con tan pocos síntomas se va al centro de salud? No se va. Si tiene frío, ¿dónde se va? A la farmacia. Porque no tienes casos. Entonces lo vas a pescar en 6, 7, 8 días y ahí no tienes forma de identificar ni PCR, ni cultivo viral. Lo máximo que puedes es usar anticuerpos y utilizar IgM, ¿cierto? Y este IgM a partir del día 4 adelante. Entonces este es el algoritmo diagnóstico. Si tienes en fase aguda, haz de PCR para dengue, siempre arranca con dengue. Si no es positivo, prueba chikungunya. Si no es positivo, prueba Zika. Si tienes un paciente en fase ya no aguda, sino en fase convaleciente, mayor de 6 días, IgM. Pero la IgM es bien específica y eso es un problema. Ahora, en una enfermedad febril con síntomas tan inespecíficos tienes que pensar en 1 millón de cosas, ¿cierto? En chikungunya, en dengue, en malaria, en leptospirosis, en sepsis bacterianas, en un montón de cosas. El diagnóstico diferencial es difícil. Pero siempre tengan en cuenta que nunca se olviden del criterio EPI, de dónde viene, de dónde has estado. Siempre pregunten. Riesgo epidemiológico. El Zika no se asomó por Lambayeque, gracias a Dios. ¿Dónde ocurrió? Un brote extenso en Jaén. En Jaén sí hubo pacientes infectados con la enfermedad. ¿No? En las epidemias en Yap, en Polinesia, en Nueva Caledonia, se encontraron tasas de ataque de 2.5 hasta 10%. Incluso más. Lambayeque, vean ustedes, según los últimos reportes, Lambayeque tiene 18 distritos infestados con Aedes. Fíjense, se ha identificado, según los últimos reportes que me han pasado a mí, Aedes aegypti en el centro de Chiclayo, cerca del hospital Almanzora de Guinama Centro. Mi amigo Cristian Díaz me dijo, oye, yo ayer te mataron en casa a una Aedes aegypti. Sí, está por todos lados. Entonces, se da cuenta que hay 787.158 habitantes en riesgo de enfermedad. Teniendo en consideración una tasa de ataque de 10% o de 2.5, existe la probabilidad de que ocurran 19.700 a 78.000 casos de Zika. Probablemente ya esté el Zika entre nosotros, probablemente no. Pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Porque la idea es que se haga diagnóstico diferencial de los casos y que se identifiquen todo el conglomerado para evitar complicaciones.
Esta estimación que hemos hecho un poco ruda y gruesa y grosera, de utilizar tasas de ataque para predecir, este es un trabajo que hice con el hospital de Tumbes para predecir casos de dengue. Es un análisis que se llama análisis de series de tiempo. Utilizamos un modelo ARIMA, que es un modelo autorregresivo de medias móviles. Es un trabajo que estamos por publicar. Y predecimos, hemos hecho la predicción de casos hasta este año, 2016. Y la predicción de lo que hicimos con lo que ocurrió es bastante similar, o sea que el modelo sirve. 671 casos previstos entre la semana 40, sería 50, perdón, 45 más o menos, hasta la semana 14 de este año. 671 es bastante aproximado de lo que ocurre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay modos de trabajar. Lo que hace falta es gente que los haga. Por eso necesitamos nosotros masa crítica de investigadores, de médicos que tengan la intención de hacer cosas interesantes, que publiquen, que tengan la suficiente ganas e intención de hacer las cosas bien. Yo sé que el 1% de los que están presentes va a hacer investigación en serio en sus carreras médicas y probablemente la mayoría esté pensando, ¿no?, en deambular por los hospitales de un super hiper hospital, ¿no?, el Johns Hopkins, el Chiclayo estar blancos inmaculados de pies a cabeza con un estetoscopio, ¿no?, con agua luz y desagüe, un super estetoscopio, y ser super especialistas. Pero los que realmente quieran trascender y hacer cosas interesantes y generar conocimiento nuevo y hacer investigación, es una buena oportunidad. Les comento que el grupo de enfermedades emergentes de Cayetano Heredia está enviando 2 protocolos al Hospital Regional Lambayeque, a la Dirección de Investigación del Trabajo, para empezar a trabajar en enfermedades emergentes, sobre todo en febriles y arbovirosis. Y eso es un trabajo que vamos a empezar y vamos a necesitar estudiantes internos que se involucren en investigación y que aprendan haciendo. Pronto vamos a hacer la convocatoria. Espero que de repente algunos motivados por este tipo de presentaciones tengan la voluntad de hacerlo, aunque sé, pobrecitos ustedes que están en exámenes como estudiantes padecen mucho. La forma de controlar la infección, ustedes saben que para una infección transmitida por vector, cortar la cadena es matar al maldito vector. Si no hay vector, no hay transmisión, porque las otras formas de acción son tremendamente, extraordinariamente raras. Entonces, si matas al vector, ahora, ¿sabemos cómo matar al vector? Hace años que sabemos cómo matar al vector. El vector, ¿cuántas fases tiene? 4, ¿no es cierto? Huevo, larva, pupa y adulto. Las únicas formas que pueden matarse es la larva y el adulto, ¿cierto? La larva con el TMFOS, que es el herbicida, ¿no?, el abate. Y el adulto es como el matamosca, ¿no?, correteándolo. No, es cierto. El otro es con la alfa-cipermetrina, ¿no es cierto?, que es un piretroide que se utiliza acá, ¿no? Llegan los Ghostbusters, ¿no?, los cazafantasmas, y empiezan a fumigar toda su casa. Nos pasó en algunas intervenciones que hicimos en salas, ¿no? Son termonebulizadoras, ¿sabes? Termonebulizadoras que utilizan combustible, estaban haciendo la fumigación y de pronto se pegaba mucho a la cortina porque se empezaba a incendiar, un desastre. Teníamos que pagar a las cortinas a la gente. En fin. El problema es que continuamos haciendo lo mismo una y otra vez, pero realmente está dando resultados. Porque, miren cuántos años venimos chambeando contra el Aedes. Lo hemos eliminado, el Aedes está pelando de risa. Es más, pesca la cipermetrina y no le hace ni cosquillas ahora, está generando resistencia con la cipermetrina. Están pensando en utilizar órganos fosforados. O sea, lo más probable es que terminen fumigando y matándose personas antes que los malditos zancudos. Entonces, espero a pensar. Esta es una presentación del maestro Guillermo González de la OPS. Dice: la vigilancia, el mapeo y el análisis de datos son escasos, la mayoría son inadecuados. La baja inversión, los programas tienen poco apoyo, sobre todo el involucramiento de la población es el problema, ¿no? Hay que cambiar el enfoque, hay que desarrollar el sistema de vigilancia neurológica mejor, hay que responsabilizar a las familias.
La gente, señora, vamos a venir a cortarme la cara. Señora, cuidado. No les importa. Es más, señora, voy a venir a poner el abate de su... Ah, no pasa, hijito, pasa. Bueno, esta es una muñequita que vamos a poner en este batecito. No lo quita. Gracias, ya, hijita. Pasas a la media hora y encuentras las muñecas en el piso, afuera de la casa. Y ya las sacaron. ¿Por qué? Entonces, lo que estamos haciendo funciona. Se sale campaña de inservible, pasa el camión de la municipalidad, los camiones botan las llantas, se abrazan, y sí, ¿está funcionando? ¿De qué depende? El problema es el comportamiento, muchachos. Esto es una diapositiva hecha por la doctora Amy Morrison. Lo hizo en una presentación en el curso de enfermedades tropicales en Iquitos el año 2014, que tuve la oportunidad de participar. Excelente el curso. Y presenté los trabajos en póster. Y tuve la oportunidad de escuchar a esta maestra, ¿no? La gringa Amy Morrison, que es la jefa de NAMBU 6 ahí en Iquitos. Y hizo un estudio sobre qué es lo que pensaba la gente en Iquitos. La gente decía, ¿no? O sea, que yo no puedo gastarme haciendo cosas si cuando volteo y veo al vecino que hace todo lo contrario. O sea, el vecino le llega exactamente. Tú haces el esfuerzo, limpias tu casa, haces lo que te dice la brigada, todo, y el vecino te cierra la puerta y en su maldito corral hay 50 criaderos de zancudos y los zancudos van a tu casa y te despachan. ¿Por qué sí? Entonces, el problema es cambios de comportamiento. Vean, yo veo que y hay otras cosas de idiosincrasia. Miren lo que decía en un estudio cualitativo, decir, yo veo que después que fumé es como que los zancudos se irritan, se ponen a picar más. Se pone irritado, pero mira, espérate. Yo no veo que funciona. En la noche sigo escuchando los zancudos. Me van a... Cortinas y prevención. Usen mosquiteros impregnados con permetrina para que se cubren en las cortinas, en las ventanas. Yo convertí el mosquitero para dormir debajo de él. Ustedes dicen que los zancudos deben de picar de día. Así se le en Lima. En Quito los zancudos pican de noche. Calculado, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas hay que hacer con eso? Este es un estudio que le presentó una profesora de la Universidad de California, es ecuatoriana, y ese es un proyecto grande que se está haciendo que se llama Camino Verde. Es un estudio que se está haciendo para cambiar comportamientos, y es un estudio que hace que se empodere la gente. Es toda una temática interesante que se puede trabajar incluso acá, con obviamente diferentes matices. Es algo que podemos trabajar con el tema de arbovirosis. Otras estrategias, el mismo NAMBU 6, ¿no? Con este tipo de investigación de esta doctora ahí, estrategias de utilizar el viento y la orientación de las ventanas de las casas para tratar de expulsar los zancudos del interior, utilizando cortinas impregnadas con cipermetrina o algún piretroide que sea efectivo. Se llama el sistema empuja y jala o push-pull, ¿no? Es toda una técnica utilizada en la Amazonía. Hay evidencia, se está generando evidencia, pero hay que utilizarla, ¿no? Y esto es algo espectacular, que algunos de ustedes ya seguramente escucharon. ¿Han escuchado de Wolbachia? Esta bacteria. En el mismo curso, del año 2014, el equipo de investigación del doctor Scott de Australia presentó esto. Wolbachia es una bacteria. Wolbachia infecta el zancudo. ¿Qué se está haciendo? Están criándose en laboratorios zancudos infectados con Wolbachia. Y la Wolbachia, lo interesante es que puede ocurrir infección transovárica. ¿Qué quiere decir? Que una hembra infectada le transmite la bacteria a los huevos. ¿Qué hace la bacteria en el zancudo? Acorta la vida media del zancudo. Disminuye la probabilidad de transmisión. Hace inestable al zancudo, ¿no? Se han hecho estudios de semicampo, o sea, estudios
parcialmente en laboratorio y parcialmente en campo. Se están haciendo ya estudios de campo en varios países, ¿no? Obviamente tienen que hacer una serie de regulaciones porque tienen que ver con cuestiones medioambientales. El primer lugar donde se hizo esta liberación de zancudos infectados fue en Australia, como les digo. Y miren qué es lo que pasa. ¿Ven este zancudito? Es de transmisión transovárica, ¿no? La interferencia con la transmisión del virus del dengue, la disminución de la sobrevida del zancudo en días. Y miren el zancudito, ¿ven su probóscide? Se dobla. O sea, el zancudo se desdobla, están enfermos los zancudos. Dengue probóscide. Dengue quiere decir que está lábil, doblada, ¿no? Cerebros retorcidos. Entonces, ¿se dan cuenta de las ventajas que tiene esta intervención? Es revolucionaria. Ahora, el problema es que ahorita están haciendo los estudios de campo. O sea, una cosa es laboratorio, otra cosa es el campo. O sea, tú liberas los zancudos, pero tienes que esperar que los zancudos infectados se apareen con las hembras sanas. De repente los ven medio chancados, una vez así. Es una desventaja. Entonces, el tema es interesante, es una investigación espectacularmente revolucionaria que está haciéndose ahora. Y la otra intervención es la vacuna. Hace una semana y media participé de la presentación de la vacuna Henchiclari de Sanofi Pasteur, la vacuna tetravalente para el virus del dengue. Todavía, muchachos, o sea, siendo tremendamente honestos, hay muchos cuestionamientos de la vacuna. Yo estuve en Santiago de Chile en el curso que organizó Sabin, el Instituto de Vacunas de Estados Unidos, sobre vacunas, y justo en uno de los días del curso pasaron la noticia los del Instituto Sabin que había sido aprobada la vacuna tetravalente del dengue en México y en Brasil. Y había representantes del CERN, que es del Consejo o sea, el Consejo Consultivo de Vacunas de Brasil. En ese curso conversamos con ellos, yo tuve la oportunidad de conversar con ellos y me decían que era una medida que se iba a aplicar en lugares donde el nivel endémico era alto y la seroprevalencia era bastante alta, pero ahí hay un inconveniente. Existen estudios que han demostrado que los pacientes que han sido expuestos artificialmente, o sea, con una vacuna, pueden tener una respuesta exacerbada ante la infección de un virus salvaje. Entonces, eso puede generar formas más graves de la enfermedad. Eso todavía está en estudio. Yo le pregunté a la representante de Sanofi, una venezolana, que era más rayada que pelota de gato, ¿no? La hiperactiva, y le pregunté, ¿no? Que se puso bravucona. Sí, eso es lo primero que hemos hecho en las investigaciones, con la seguridad. Vamos a pelear. Pero, ¿se imaginan? Uno hay que tomar con cuidado eso. ¿Ustedes se imaginan cuánta plata gastamos en Pasteur para desarrollar esa vacuna? Millones de billones de dólares. Han sido estudios que se han hecho en Asia y en América, en 8, en 10 países. Millones de dólares se han gastado. ¿Ustedes creen que no quieren recuperar su plata? Por eso, el consejo, o sea, el equipo consultivo para la adquisición de esa vacuna, el calendario de vacunas de Perú, tiene que hacer un profundo, minucioso, sesudo análisis para ver si es conveniente la incorporación de esa vacuna. Es más, hay otro estudio que no lo he puesto, pero hubiera gustado ponerlo ahí, que utiliza modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la epidemia del dengue si es que se hace efectivas esas dos intervenciones. O sea, si se usa la vacuna más la Wolbachia para el control del zancudo. Y los resultados son provisorios.
Ahora, una cosa es un modelo matemático, otra cosa es la maldita realidad. Entonces, hay que ver. Y cuando en los países que se ha implementado la vacuna, lo que es importantísimo hacer es los estudios post-comercialización o la vigilancia farmacológica para ver qué tan buenos resultados ha tenido y si es que hay complicaciones, sobre todo al momento de ver los resultados. Finalmente, para los profanos en epidemiología y los que no les gusta, la epidemiología ha sacado más vidas que todas las terapéuticas juntas y a la vez. Así que, ojalá que yo soy epidemiólogo y sea una más vida. Gracias, muchachos.